Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 10ª sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 18, 19 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14:07 del 23 de abril del 2026. A efecto de iniciar la sesión procederemos a la lectura de asistencia y corroboración del foro legal, por lo que la Secretaría Técnica prosiga por favor en consecuencia. Con su venia, Presidenta, me permite dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del Presidente del Comité, maestra Leticia Aguirre Moreno. Presente. En representación de la Síndica Procuradora, licenciado Fernando Jesús Sara Ortiz. Presente. En representación del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. En representación del Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Rangel Ornelas. Presente. Y en representación de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esteban Rivera Marcos. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del foro legal se trata el presente de la totalidad de los convocados para la sesión. Gracias. El foro legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaría Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Con instrucciones de la presidenta de este comité, doy lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 9ª sesión extraordinaria de fecha 9 de abril de 2026 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para respuesta a la solicitud de acceso a la información de folio de terminación 238 requerida por la Oficialía Mayor, la de folio de terminación 255 requerida por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la de terminación 273 requerida por la Coordinación de Delegaciones, la de folio de terminación 285 requerida por la Dirección de Protección Civil, la de folio de terminación 299 requerida por la Dirección de Catastro y la de folio de terminación 310 requerida por la Dirección Municipal de Salud Pública, Asistencial y Apoyo a Seguridad Ciudadana. Punto número 6, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor para dar contestación a la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 230. Punto número 7, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto declaratorio de inexistencia de la información requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención de la solicitud de terminación 192. Punto número 8, presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de declaratoria de inexistencia de la información requerido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal para la atención de la solicitud de terminación 221. Punto número 9, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación de reserva parcial requerido por la Secretaría Observadora correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. Punto número 10, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación requeridos por la Secretaría Procuradora correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. Punto número 11, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección de Iniciativas Regidoras correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. Punto número 12, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. Punto número 13, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. Punto número 14, se da cuenta del informe con el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026 para su revisión y posible aprobación. Punto número 15, clausura de la sesión. Pregunta a los asistentes, ¿tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración? En virtud de que no existen observaciones, Secretaría Técnica les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la Presidenta de este comité, pregunto si integrantes están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, Presidenta. Le informo que estén 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 9ª sesión extraordinaria. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Se confirmó la ampliación de plazo para la respuesta a una solicitud de información. Y 3. Se confirmó el cambio de modalidad de entrega de la información a consulta directa para la atención de una solicitud de información. Eso. Gracias, Secretaria. Si existe alguna observación por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ninguna intervención por parte de los integrantes. Les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación.
Por instrucciones del presidente de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del reglamento de transparencia, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Así es, presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la 9ª sesión extraordinaria de 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuestas a solicitudes de información y de acceso a la información y obligaciones de transparencia. Una vez completada la lectura, exponga el siguiente punto del orden del día. Por el de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones: el artículo 6, apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local, y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito la lectura y disponer el siguiente punto del TAP. Punto número 5, la presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para respuesta a la solicitud de acceso a la información. 238, requerida por la Fiscalía Mayor. 255, requerida por la Dirección de Servicios Públicos. La de determinación 273, requerida por la Coordinación de Delegaciones. 285, requerida por la Dirección de Protección Civil. 299, requerida por la Dirección de Catastro. Y la de Acuerdo 310, requerida por la Dirección Municipal de Salud. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 238, en donde se requieren contratos, costos, especificaciones técnicas, proveedores, procesos de adquisición y números de vuelos realizados de los drones adquiridos por el Ayuntamiento desde el 2018 a la fecha. En la solicitud 255 se requiere información sobre áreas verdes y parques de la ciudad, incluyendo números de rehabilitados, déficit existente, parques funcionales, plan de trabajo y causas de vandalismo. En la solicitud 273 se requiere información sobre el programa de bacheo y mejora de vialidades, motivo del atraso en la autorización de recursos, calendario de trabajo y número de calles atendidas. En la solicitud 285 se requieren copias certificadas de permisos, licencias, expedientes técnicos y dictámenes relacionados con el fraccionamiento Altavista Norte. En la solicitud 299 requiere copias certificadas del expediente catastral del predio clave ZC-016-027, incluyendo opción de pago electrónico y entrega digital de la documentación. Por último, en la 310 requiere información de los últimos 5 años sobre ganancia anual, incluyendo número de perros y otros certificados, causas, protocolos, presupuesto, proveedores, programas de estabilización y quejas relacionadas. Por lo anterior, con el fin de atender lo requerido con el fundamento, en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener los datos exactos, aunado a la carga de trabajo actual que les impide atenderla de manera inmediata. Gracias, secretaria. Si existe una intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ninguna intervención por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único. Se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia para atender las solicitudes de información referidas, estableciéndose que la respuesta deberá emitirse a más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la PNP, en términos del acuerdo primero de la quinta sesión extraordinaria. Dicho lo anterior, me pregunto preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidente. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerida de la mayor para dar contestación a las solicitudes de acceso a la información por folio 230. Al respecto, se informa que se recibe una solicitud en la que se requiere copia del nombramiento de la subdirectora de Asuntos Religiosos. Por lo anterior, y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y, en su caso, aprobar la clasificación confidencial parcial del nombramiento consistente en una sola hoja de la servidora pública anteriormente mencionada, el cual contiene los siguientes datos personales de una persona física: edad, nacionalidad, estado civil y domicilio particular. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 y 119 de la Ley General de Transparencia y el 86 de la Ley Estatal, ya que la divulgación de estos datos personales representa un riesgo y que de revelarlos pudiera afectar a la privacidad de una persona y podría estar molestado en su vida privada. En ese sentido, se elaboró una versión pública del documento para brindar al solicitante que cumple con la legislación vigente. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos.
No existe ninguna intervención por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 2. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación como información confidencial en su modalidad parcial respecto a los datos personales consistentes en edad, nacionalidad, estado civil y domicilio particular, contenidos en el documento denominado nombramiento de la persona servidora pública referida, para efectos exclusivos de la atención de la solicitud de acceso a la información con previa terminación 230. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos señalados en el resolutivo primero. Y bueno, dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la resultados, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes están a favor. Gracias, Presidenta. Le informo que está en la propuesta del acuerdo. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación y discusión. En su caso, aprobación del proyecto de declaratoria de inexistencia de la información requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención de la solicitud de terminación 192. Al respecto, se informa que se recibe una solicitud en la que se requiere el expediente del estacionamiento del Centro Comercial Plaza Río Tijuana. El área informa que, derivado de una búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Administración Urbana, se informa que no se encontró registro respecto a los documentos solicitados, haciendo de su conocimiento que, de acuerdo a la norma técnica número 44 del archivo muerto, la Dirección no cuenta con archivos de más de 5 años atrás, y los documentales requeridos datan del año 2001. Por lo que solicita el Comité de Transparencia aprobar la declaratoria de inexistencia del periodo señalado, con las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar de custodia. Circunstancias de tiempo. En fecha 25 de marzo de 2026, de las 14 a las 15 horas, se realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida. En las circunstancias de modo, se realizó la búsqueda exhaustiva a cargo del Departamento de Edificación con la finalidad de verificar si dentro de los archivos físicos y digitales existe la información respecto a los documentos solicitados. Y las circunstancias del lugar, se realizó la búsqueda exhaustiva de información en las instalaciones de la Dirección de Administración Urbana. En ese sentido, se anexó acta circunstanciada y evidencia fotográfica que respalda lo anteriormente descrito. Gracias, Secretaria. Si existe alguna observación por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ninguna observación por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a lectura la propuesta de acuerdo. Acuerdo 3. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único. Confirmar la declaratoria de inexistencia formulada por la Dirección de Administración Urbana en los términos precisados en los procedimientos que conceden para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio de terminación 192. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, Presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de declaratoria de inexistencia de la información requerido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal para la atención a la solicitud de terminación 221. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud en la que se requiere el recuento histórico de proyectos realizados en playas de Tijuana, específicamente en Playa, Malecón y Parque de la Amistad, incluyendo presupuesto asignado y proyectos de obra del Malecón Bicentenario, entre otros. El área informa que, derivado de una búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y digitales de la Dirección, se informa que no se encontró registro respecto al detalle de presupuesto asignado al proyecto de obra del Malecón Bicentenario que fue inaugurado en 2010 en Playas de Tijuana. Haciendo de su conocimiento que, de acuerdo a la norma técnica número 44 archivo muerto, la Dirección no cuenta con archivos de más de 5 años atrás y los documentales requeridos fueron hace 16 años. Por lo que solicita al Comité de Transparencia aprobar la declaratoria de inexistencia del periodo señalado con las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar. Circunstancias de tiempo de la búsqueda de información. En fecha 1 de abril, 6 de abril y 7 de abril se realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida. En las circunstancias de modo se realizó la búsqueda exhaustiva a cargo de la Subdirección de Normatividad en 384 expedientes de obra físicos y digitales y 36 cajas enviadas al archivo muerto con la finalidad de verificar si dentro de los archivos físicos y digitales existía la información respecto a los documentos solicitados. Y de acuerdo a las circunstancias del lugar, se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en las instalaciones de la Dirección y en el almacén general de la Oficina Mayor. En ese sentido, se anexó acta circunstanciada y evidencia fotográfica que responde anteriormente. Gracias, Secretaria. Si existe intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos.
No habiendo comentarios o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Con instrucción del presidente, procedo a lectura de la propuesta de acuerdo. Acuerdo 04, en virtud de las instrucciones legales previstas en la edición y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente: punto único, confirmar la declaratoria de inexistencia formulada por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana en los términos precisados en los procedimientos que anteceden para respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 221. Dicho la término, permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. El presidente le informa que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 9, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación de reserva parcial que pidió por la Sindicatura Procuradora correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece poner a disposición del público y mantener actualizada la información referente a la declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses de los servidores públicos, la Sindicatura Procuradora solicita a este comité analizar en su caso aprobada la clasificación de la información garantizando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por lo anterior, el área presenta la clasificación como reserva parcial para que del listado de los servidores públicos de este ayuntamiento se clasifique el nombre completo de 89 personas adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La clasificación de esa información se fundamenta en la Ley General de Transparencia y en la prueba de daño presentada por el área, en la que se identificó el riesgo real, demostrable e identificable, ya que la divulgación de esa información podría poner en riesgo la vida, seguridad y salud del personal, podría comprometer la seguridad pública y afectar las estrategias de protección implementadas por el gobierno municipal. La reserva de la información se realiza por un periodo de 5 años. En ese sentido, se elaboró la versión pública del formato para brindar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Gracias, secretaria. Si existe alguna observación por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo observaciones por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 05. En virtud de las instrucciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información como reservada parcial por un periodo de 5 años respecto al nombre completo de 89 personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contenida en el listado de declaraciones patrimoniales, al acreditarse que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable para su seguridad, integridad y salud, así como una posible afectación a la seguridad pública. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al primer trimestre de 2026. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes del comité si están a favor o en contra de la propuesta de la prueba citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Presentación, punto número 6, presentación, discusión y su caso a aprobación de los proyectos de clasificación requerido por la Sindicatura Procuradora correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2026. Únicamente haciendo la aclaración, es el punto número 10. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, se establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información del listado de personas servidoras públicas con sanciones administrativas firmes, especificando la causa de sanción, la causa de sanción. Es por esto que el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de los siguientes documentos por contener datos personales. Una resolución administrativa con identificativo RA-043-2017, que contiene el Registro Federal de Contribuyentes de una persona física. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 119 de la Ley General de Transparencia y 86 de la Ley Estatal de Transparencia, ya que la divulgación de datos personales representa un riesgo y que de revelarlos pudiera faltar a la privacidad de su persona, podría ser molesta en su vida privada. En ese sentido, se elaboró la versión pública del formato para brindar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos.
No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta del comité, procedo a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 6. En virtud de las discusiones legales previamente citadas en el inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información de una resolución administrativa por contener el Registro Federal de Contribuyentes de una persona física. Segundo, se aprueba la versión pública del documento mencionado en resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al primer trimestre de 2016. Dicho lo anterior, me permite preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, Presidenta. La información 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 6 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 11. Presentación, discusión y su caso de aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Dirección Administrativa de Regidores, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. El cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los datos de representación y viáticos. En atención al mandatado, las áreas solicitaron analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de facturas de proveedores. La Secretaría de Desarrollo Económico presentó 3 facturas, la Consejería Jurídica presentó 4 facturas y la Dirección Administrativa de Regidores presentó 4 facturas, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el Registro Federal de Contribuyentes, el número de serie de certificado sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor y el código bidimensional QR y la cadena original de complemento de certificación digital del SAT. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 y 119 de la Ley General de Transparencia y 86 de la Ley Estatal de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representa un riesgo y que de revelarlos pudiera afectar a la privacidad de su persona y podría ser molestando su vida privada. En ese sentido, se elaboró la versión pública de los documentos para brindar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No teniendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidencia del comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 07. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de las facturas de proveedores antes referidas por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que, sin exceder el periodo de actualización, publique la información correspondiente al primer trimestre de 2026. Dicho lo anterior, me permite preguntar a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 7 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 12. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Oficina Mayor correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada las contrataciones de servicios profesionales por honorarios. Es por esto que, en atención a lo marcado, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación parcial de 357 contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el Registro Federal de Contribuyentes, la B única de registro de población y el domicilio particular del servidor público. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 y 119 de la Ley General de Transparencia y el 86 de la Ley Estatal, ya que la divulgación de estos datos personales representa un riesgo y que de revelarlos pudiera faltar a la privacidad de su persona y podría ser molestando en su vida privada. En ese sentido, se elaboró la versión pública de los documentos para brindar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo. Acuerdo 08. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente.
Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 357 contratos de prestación de servicios profesionales en la modalidad de honorarios asimilables a salarios por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena el área para que actualice la información correspondiente al primer trimestre de 2016. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la prueba citada, solicitando en primer lugar que la Comisión estén a favor. Gracias, Presidenta. El informe está en 5 votos por la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 8 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 13. Presentación, discusión y su aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia Estatal, establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a las licencias otorgadas por el municipio. Es por esto que el área solicitó que se analice y en su caso se apruebe la clasificación de la información presentada a fin de garantizar su publicación conforme a la norma legal aplicable. Es por eso que el área presenta el cumplimiento del primer trimestre de 2016 como clasificación confidencial parcial, 123 licencias de construcción por contener de un bien inmueble, la clave catastral, lote y manzana, supervisión del bien inmueble y de una persona física, la firma autógrafa, número telefónico y correo electrónico, así también como sus solicitudes de trámite de licencia. Por último, también presenta 213 licencias de anuncios por contener de un bien inmueble, la clave catastral y de una persona física, la firma autógrafa. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 3, fracción 9 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representa un riesgo al poder identificar a una persona física y de su patrimonio, datos que se proporcionaron únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. En ese sentido, se elaboró la versión pública de los documentos para brindar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Gracias, secretaria. Si existe alguna observación por parte de los integrantes de este comité, se les da la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 9. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación como confidencial parcial de 123 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes, así como 213 licencias de anuncios por contener datos personales que permiten identificar a una persona física. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al primer trimestre de 2016. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano si están a favor. Gracias. Presenta la información en 5 votos por la propuesta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 9 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 14. Se da cuenta con el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de febrero y marzo de 2026 para su revisión y su posible aprobación. Con fundamento en el artículo 9, fracción octava del Reglamento de Transparencia Municipal, se presenta ante este comité el informe mensual y se reportan de manera general los siguientes datos. Se recibieron un total de 51 solicitudes de acceso a la información y del ejercicio de derechos ARCO en el mes de febrero y 76 en el mes de marzo. Las dependencias que recibieron más solicitudes fueron Oficialía Mayor, Tesorería Municipal y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. La temática recurrente de las solicitudes corresponde a información interna de las dependencias, finanzas, contrataciones y desarrollo urbano, entre otros. El tiempo de respuesta para las solicitudes de acceso a la información pública fue con un promedio de 9.59 días para el mes de febrero y 10.30 para el mes de marzo. No se recibieron notificaciones relacionadas con la admisión de recursos de revisión por parte de la Autoridad de Trabajo Estatal. Se llevaron 2 capacitaciones a funcionarios públicos del Ayuntamiento de Tijuana y por último se informa que el Comité de Transparencia celebró una sesión de carácter extraordinario en el mes de febrero con 11 resoluciones y en el mes de marzo 2 sesiones con 18 resoluciones. Gracias, secretaria. Si existe alguna observación por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentario por parte de los integrantes, les suelto que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidencia del comité, procedo a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 10. En virtud de las discusiones legales citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se tiene la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, rindiendo el informe correspondiente al mes de febrero y marzo de 2016. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando el primer lugar que levanten la mano si están a favor.
Gracias. Presente la información 5 de la propuesta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 10 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto es el número 15 para solicitar la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta 10ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 37 minutos. Por su asistencia y participación, muchísimas gracias.